Sí, pero antes de hablar de la oposición entre cultura escrita y cultura hablada, que es fundamental aquí, quiero que nos hables un poco de Plutarco. Porque yo tenía un conocimiento muy superficial de su vida, sabía que era un autor en lengua griega del siglo I después de Cristo, y que había escrito este bestseller, ¿no? Las vidas paralelas, ¿no? Tenía una edición vieja en casa, habré leído unas pocas, ¿no? Pero realmente sabía poco de su vida, y entonces con los datos que tú das, una de las cosas que me llama la atención de Plutarco es que tuvo una vida estupenda. Sí, ¿no? sí, sí. Tuvo una vida maravillosa, porque y eso para alguien que vivió en el siglo I después de Cristo, él dice, Plutarco, uno de los consejos que da, en el que escucha, es no sentir envidia de los oradores más brillantes, ¿no? Pero su vida me parecía puramente envidiable, ¿no? Un personaje que parece haberse pasado toda su vida de simposio en simposio, sacerdote del oráculo de Delfos, que tuvo un matrimonio feliz, por lo que parece, ¿no? Que fue embajador, que se metió en política lo justito, pero no tanto como para que le amargara la vida, ¿verdad? No como Cicerón, que le cortaron la cabeza. Exactamente, ¿no? Bueno, además en un momento del Imperio Romano un poco loco, porque no es el siglo de los Antoninos, ¿no? Que es el siglo de la paz. O sea, él llega a conocer el reinado de Trajano, pero básicamente él coexiste con emperadores un poco todos chiflados, ¿no? 4 emperadores. Exactamente, que se sí. Y sin embargo su vida parece de lo más placentera. Sí, claro. Háblanos un poco de Plutarco. Bueno, pues más o menos cuento. Plutarco nació en Queronea, o Queronea, ¿no? Sí, se diría Queronea, ¿verdad? Eso es y eso es en Beocia, ¿no? Y Beocia, la capital es Tebas. Sabéis que siempre había una gran rivalidad entre Tebas y Atenas, ¿no? El Ática y Beocia. En Beocia, por ejemplo, es Hesiodo, el de las musas, que se encontró un pastor que estaba en el campo y de pronto aparecieron 9 mujeres y le empezaron a insultar, ¿no? Y él dijo, ¿por qué me insultan? ¿No? Eres un vago, no haces nada, sin interés y tal. Pero se dio cuenta de que ya tenía el don de la poesía después de ver a estas 9 mujeres. Y bueno, Beocia es una región rival de Atenas, muy interesante, tremendamente. Allí pasaron, Edipo, por ejemplo, es de allí. Y está el santuario de Delfos, precisamente en Beocia, ¿no? Es una región bastante amplia. Y Plutarco, bueno, pues nació en esa época en la que él se quejaba de que era una mala época, por un lado, pero después por otro lado está claro que está bastante satisfecho de vivir una época más tranquila que otras, porque digamos que ya Grecia había perdido el control de sí misma, estaba bajo el control romano, era Roma la que decidía todo lo que se hacía en Grecia, y bueno, habías perdido toda esa cosa mítica de las hazañas griegas y todo lo demás, y esa independencia, pero al mismo tiempo había mucha más tranquilidad. Porque antes, ¿qué hacían los griegos antes de Roma? Se mataban constantemente unos a otros, ¿no? La guerra de Esparta y Atenas fue devastadora, y etcétera, ¿no? Bueno, pues estaba en realidad tranquilo en esa época, ¿no? Era una época mucho más tranquila. Y bueno, lo que se sabe de él, su vida familiar, pues eso, fue tranquila. No se sabe si estuvo casado 2 o 3 veces, hay como ciertas dudas. Se conoce a alguno de sus hijos, a uno al que le tenía mucho cariño, etcétera. Y se llevó bien con el Imperio Romano, digamos. Él tenía la ciudadanía romana. Y sin embargo nunca lo dice en su obra, nunca dice que él tenía ciudadanía romana, que incluso tenía un nombre latino, romano que había adoptado, pero no lo menciona en la obra, pero parece que estaba satisfecho. Entonces era sacerdote del oráculo de Delfos, eran 2, él y otro, y bueno, pues es muy curioso porque tiene una cultura tan amplia que no sabes muy bien cómo puede alguien tener acceso a tantos libros como tuvo Plutarco, ¿no? Se sabe que viajó, que pudo estar en Roma, que estuvo en Roma seguro, que conoció al emperador Vespasiano, etc. Pero las lecturas son impresionantes. Hay muchos autores de los que solo lo sabemos porque lo dice Plutarco, si no, no habríamos sabido ni que existía ese autor siquiera, ¿no? Y bueno, pues vivió escribiendo, debía estar escribiendo pues todo el día prácticamente, aparte de hacer estas otras cosas, aparte de estar en los oráculos, etc.
Y esto es más o menos su vida. Hay como disputas acerca de si fue prefecto de una región en Acaya, por ejemplo, no está muy claro. Hay también una duda muy interesante, a mí me interesa especialmente porque me interesan mucho los pensadores escépticos, de si su sobrino Sexto de Queronea era Sexto empírico. Hay una discusión acerca de si puede ser Sexto de Queronea, se dicen los autores generalmente que no, pero últimamente empiezan a decir que a lo mejor sí, ¿no? Hay un autor bizantino que dice que sí, etc. Y bueno, pues de filosofía, él parece que estudió en ese momento, ni siquiera se sabe, fijaos la de dudas que hay, ¿no? Está todo lleno de dudas. Ni siquiera se sabe si existía la Academia de Platón, seguía existiendo en Atenas, se había vuelto a crear o no se había vuelto a crear, hay como una duda ahí que no está muy claro. Él habla casi como si sí existiera, y le gustaba mucho Platón, le gustaba mucho Aristóteles. Los estoicos no le gustaban mucho, fíjate que ahora que los estoicos sí que le gustaban, pero escribió contra ellos. Sí, pero una de las costumbres que tiene Plutarco es una costumbre muy estoica, de las que enseñaban en las escuelas estoicas, y es la de hacer muchas comparaciones, muchas de ellas con la vida de los animales. Ah, mira, pues y eso tú lo has tenido sí, no. que si las abejas, que si el odre, que hay que llenar de líquidos nobles y deseables. Y eso es una cosa muy típica de Epicteto y de todo. No, él era lector de toda la filosofía, vamos, y todas le interesaban. Lo que pasa es que tiene eso de errores de los estoicos y tal, y tenía como unos ciertos ataques ahí, y después tiene una simpatía, parece, por los escépticos, la Academia Escéptica, ¿no? Alcesilao, Carneades y tal. Pero bueno, pues más o menos esto es, vivió en esa época, una época en momentos convulsa, pero no tanto como otras épocas anteriores, sobre todo para Grecia, que las cosas estaban más tranquilas. Y luego comentas una cosa interesante, y es que es uno de esos autores griegos de la época romana que ha tenido una fortuna editorial extraordinaria. Hay otros dos. Hay otros dos, exactamente, ¿no? Esos son Séneca y Cicerón, ¿no? Séneca y Cicerón son, junto con Plutarco, son los tres autores que a lo largo de los siglos siempre se han estado leyendo, han influido en la cultura, en todos los países, en todos los idiomas, y que además tienen esa curiosidad, por ejemplo, que es esto de que libros de Plutarco, libros también de Cicerón y de Séneca, se editan en muchas editoriales y no saturan el mercado. Siguen vendiéndose a pesar de que haya 10 ediciones diferentes, y sin embargo pues se siguen sacando más y más, ¿no? Hay otros dos, evidentemente Marco Aurelio, ¿no? Pero Marco Aurelio es una obra, ¿no? Es una sola obra. Estos, sin embargo, estos tres tienen muchas obras, ¿no? Y entonces pues ahí está la diferencia un poco, ¿no? Me gustaría ahora preguntarte por